Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Deberían de ser costeadas por los partidos políticos, ¿no? Pues debiera haber más transparencia, debiera haber más planeación y que sea más enfocado a lo que es real. Yo creo que es un gasto innecesario lo que se hace con todo lo que son las elecciones. Tanto presupuesto, y yo creo que no da una real confianza en los resultados. Sin tanto publicidad, sin tanta gasto. Pues ese dinero debería de servir para informar a la gente de cuáles son las propuestas de cada candidato, para que uno pueda elegir conscientemente de lo que está haciendo, ¿no? De lo que van a hacer y que ellos cumplan lo que prometen. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Ese es nuestro tema, dinero y contienda electoral. Le doy la bienvenida a nuestros invitados: Virginia García, de la Universidad de Belgrano, Argentina, experta en comunicación política. Virginia, qué gusto, muchas gracias. Gracias. Ronald Chacón, director de auditoría del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica. Ronald, gracias. Muchas gracias. Y como siempre, Carlos Navarro, amigo querido, director de estudios internacionales del Instituto Federal Electoral. Carlos. Muy buen día, siempre es un gusto estar aquí y además muy bien acompañado. Vamos a platicar sobre este tema. En los años 80 y 90, la cooperación internacional, los esfuerzos de estos organismos en materia electoral se centraron en la construcción de las grandes instituciones para organizar y administrar justicia en materia electoral. Es decir, el nacimiento del IFE, SEDAI, de nuestro Tribunal Electoral también, y pasó algo más o menos parecido en la región. Otro tema se impuso en los años 90. La entrada del dinero. ¿Cómo describen, y pongo el tema en la mesa, la relación quizás inevitable, pero que siempre de manera inevitable puede trastocar el juego de la democracia, el dinero y las elecciones? Virginia, Carlos, Ronald. Ronald, por favor. Bueno, en realidad la relación entre dinero y política es una relación efectivamente inevitable. Precisamente dado que se presta para una serie de situaciones que van desde situaciones muy positivas para la democracia y otras que quizá no lo fueran tanto, hay que generar una suerte de controles que en alguna medida vengan a contrarrestar posibles situaciones que hagan un flaco favor a la democracia, pero de igual manera potenciar todo aquello que favorece lo que es el fortalecimiento de los partidos políticos, en el entendido de que sin partidos políticos no podríamos tener democracia. Es decir, ahí está de manera obligada. Carlos, ¿cómo la ves tú? No, yo coincido plenamente, bien lo describen. Es una relación natural, inevitable, compleja, y que por esa complejidad requiere, en la medida de lo posible, construir dispositivos institucionales, legales, para tratar de asegurar que esa relación que es natural, que esa relación que es compleja, que esa relación que es necesaria, fluya por una serie de conductos, de mecanismos que aseguren no solo transparencia, rendición de cuentas, sino también atributos de equidad en la competencia. Virginia, tú has trabajado mucho el asunto de la comunicación. ¿Qué efectos tiene? Hemos escuchado al iniciar el programa comentarios de los ciudadanos. ¿Qué efecto tiene la credibilidad cuando el dinero juega? Mucho efecto. Por un lado, retomo algo que dijo Carlos, que es muy importante, que es tiene que haber una existencia de espacios bastante equitativos para poder comunicar políticamente, porque si no los partidos que tienen mucho dinero compran mucho más espacio de televisión o disponen de otros mecanismos que los partidos pequeños no, y eso hace que la competencia, como decía Carlos recién, no sea equitativa. Pero también es cierto que en los ciudadanos esto genera mucha desconfianza. Desconfianza, hablo por Argentina, no sé en los otros países, ustedes me dirán, pero porque los ciudadanos ya tienen una percepción de corrupción generalizada
focalizada y cuando viene el tema el momento de las campañas electorales es como si esto se incrementara. O sea, aún, ya ¿no? tiene mala fama la política y además con el dinero. Sí, nosotros tenemos en este momento mucho descrédito de las instituciones políticas y sobre todo de la clase política. Los ciudadanos desconfían mucho de los políticos, sobre todo por los temas de corrupción, entonces siempre las situaciones electorales es como que reavivan esta situación de, bueno, de dónde provino el dinero de las campañas, ¿no? Y será solamente dinero público. ¿Cómo afecta la credibilidad en el caso de Costa Rica y de México, Carlos? En realidad nosotros, y le puedo hablar de hechos concretos, en el último cuatrienio hemos tenido la posibilidad de identificar una serie de hallazgos en los que se han determinado pues, irregularidades por parte de partidos políticos importantes de nuestra nación. Bueno, pero creo que este ha sido un inicio, un paso en esta etapa de la que hablas, de una nueva etapa de relación dinero-política, en la que creemos que de una u otra manera tenemos que acercar al partido político al cumplimiento de la norma. Tan porque pasa a ser preocupante eventualmente que pueda prevalecer un discurso antipolítica, como el que refiere Virginia. En esto hay que tener niveles de prudencia. ¿Cómo ves tú, Carlos? Aquí yo diría que en México se ha logrado construir, incluso en perspectiva comparada, uno de los andamiajes más robustos en términos de regulación, de control del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, porque hay que recordar, venimos de un contexto de referentes de una brutal falta de confianza o de credibilidad. Un elemento fundamental para revertir esa problemática ha sido, no es el único, ha sido justamente tanto el dispositivo para financiar públicamente las campañas. No hay otro país, probablemente en América Latina, ni siquiera en el mundo, que financie tan generosamente los partidos políticos y las campañas electorales. Pero eso ha tenido como necesaria y obligada contrapartida fortalecer mucho los dispositivos de control. Se puede seguramente señalar que no están totalmente resueltos nuestros problemas de confianza y de credibilidad, y es probable que sea cierto, pero yo estoy seguro de que sin todas estas medidas de las que el sistema de control del financiamiento se ha establecido, probablemente estaríamos en una situación mucho más compleja. Muy bien, vamos a entrar ahora al tema concreto sobre dinero y política para después platicar las reglas que la región ha generado para controlar los ingresos y también los gastos. Vamos a nuestra primera parte del reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La relación entre dinero y contienda electoral es evidente a todas luces. Partidos políticos, campañas, propaganda, incluso las instituciones encargadas de vigilar y organizar el proceso representan un gasto. Sin embargo, aunque necesario, no siempre el capital interviene de manera lícita en las elecciones. En América Latina y el Caribe, esta relación entre dinero y procesos electorales comenzó a tomar relevancia a partir de los años 90 debido a la creciente infiltración de recursos provenientes de actividades ilegales en la política, así como a la notoria influencia de grupos de poder y el uso indebido de los recursos del Estado en el financiamiento de elecciones. Estas prácticas, que no se reducen al origen del dinero, sino también a cómo se usa, reconocen organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, se ven alentadas por la ausencia de leyes y reglamentos eficaces que rijan el proceso político en su conjunto. Los sistemas de financiamiento político electoral, ya sean públicos o privados, los topes de gastos de campañas, la regulación del uso de los recursos del Estado, la rendición de cuentas y el acceso a la información son sin lugar a dudas las mejores herramientas para prevenir estas actitudes, pero también se requiere vigilar los contenidos de las campañas, evitar la descalificación del contrario, las campañas negativas y hacer que las campañas y los partidos políticos actúen siempre a favor de los ciudadanos y la democracia. Voces de la Democracia, @ife.org.mx.
Estos tres factores que nos plantean en el reportaje: actividades ilegales en la política, influencia de grupos de poder en el financiamiento, los grupos fácticos, y el aumento del uso indebido del Estado por parte de quienes ostentan el poder, por ejemplo, los gobernadores en el caso de México. Todo esto marcó la agenda en esos años para poner reglas claras en materia de ingresos. Por ejemplo, platiquen con nosotros sobre el tema de recursos públicos. ¿Por qué deben recibir recursos públicos los partidos para hacer campaña? Ronald. Es fundamental. Si queremos un sistema de financiamiento que resulte equitativo, resulta fundamental el aporte del financiamiento público. En este caso, México es un excelente ejemplo con lo que es la implementación de las franjas electorales. Brinda una posibilidad clara de que los partidos políticos partan de un piso en cuanto a su posibilidad de manifestarse y vender su propuesta en televisión. De igual manera, en mi país vivo, soy testigo de que ese proceso de financiamiento público permite que en términos técnicos no se dé la privatización de las decisiones públicas, que no se... que las agendas de gobierno... ¿Tiene sistema mixto, Ronald? Correcto. ¿Público y privado en Costa Rica? En Costa Rica, exactamente, es un sistema mixto. Tenemos sistema, la parte pública, la parte privada. Probablemente en este momento una robusta cantidad de financiamiento público, pero sin ignorar también la cantidad importante que representa lo que son los ingresos de carácter privado. Pero fundamentalmente es público. No, diríamos que eso depende de la circunstancia. Ok, ¿cómo es la fórmula mexicana, Carlos? No, yo subrayaría un poco la excepcionalidad de la fórmula mexicana. Es el único país, hasta donde yo entiendo, que existe en el mundo, en donde hay un mandato constitucional en el sentido de que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado. Eso ya nos coloca en una situación... Hay probablemente países, el financiamiento de las elecciones presidenciales en Colombia es uno de ellos, donde también, por razones fácilmente comprensibles, ha habido una generosa financiación pública, básicamente de las campañas presidenciales. Pero yo diría que el común denominador en América Latina y en otras regiones es que haya una combinación en que una parte, generalmente la parte más importante es la del financiamiento privado. Eso habla de la excepcionalidad un poco de México, y por eso el énfasis y la dificultad a veces de trasladar estos mecanismos de control hacia el financiamiento privado, es decir, al financiamiento que no fluye de las arcas públicas, porque ahí por lo menos yo tengo la certeza de cuánto recurso le estoy entregando al partido, al candidato, y claro, yo por lo menos digo, el mínimo de rendición de cuentas tiene que ser sobre la cantidad que yo te he entregado, seguramente más algo que tú complementes del financiamiento privado. ¿Y en qué se basa el recurso público en México? Platícale al auditorio, en el porcentaje de la votación, y otro pedazo se reparte. En esencia es una bolsa. Tenemos lo que en el mundo electoral se conoce como un financiamiento de carácter permanente, es decir, algo que anualmente se les otorga una partida presupuestal, que se distribuye, se calcula la fórmula, que es relativamente simple, el número de electores registrados al año anterior, al cierre del año anterior. Ahorita en términos gruesos estamos hablando de 80 millones, que se multiplica por el 65% del salario mínimo vigente para el Distrito Federal. Eso determina una gran bolsa que anualmente se distribuye entre los partidos políticos bajo un criterio que es el 30% por partes iguales y el 70% de acuerdo con la votación que obtuvieron en la elección precedente. Además, en periodo electoral hay un recurso adicional. Ahí hay algunas diferencias entre si es una elección intermedia, solo se renueva la Cámara de Diputados, o es una federal. Pero insisto, es un financiamiento realmente muy generoso. Cuyo soporte está, digamos, en, la presencia que tiene ese partido político de acuerdo a su votación Yo lo anterior, llamaría de proporcionalidad atemperada, es decir, hay una parte, hay un componente que busca reforzar eso que en América Latina nos resulta tan preciado y a veces tan difícil de materializar, que es la equidad. Porque otra vez, equidad, hay que entender, hay contextos, hay otros países
en donde la importancia no tiene tanto que ver con que haya equidad. Lo que impera es el conjunto de libertades, que todo el mundo gaste lo que quiere. Como es financiamiento predominantemente privado, nuestro énfasis es en que haya transparencia y que haya rendición de cuentas. Lo que se gaste, bueno, están en ejercicio de un conjunto de libertades. Frente a esa tendencia, que estoy simplificando un poco, en México en particular, pero en América Latina en lo general, ha venido cobrando fuerza y materializándose en disposiciones muy concretas, aquellas que buscan garantizar de equidad. Porque yo diría, por definición, y al margen incluso de las reglas que se puedan fijar, el que tiene más recursos va siempre a estar en una posición ventajosa en términos de la competencia. ¿Cómo logramos equidad como uno de los grandes temas regionales frente a un partido poderoso que puede recibir financiamiento importante porque ya tiene su espacio importante en el Congreso, frente a los chiquitos, a los nuevos, a los que recién van a entrar a la competencia? Ese es el tema. Sí, Virginia, ¿tú cómo la ves? No, es que es muy complejo lo que planteaba Carlos, porque todos los estudios que existen, al menos los que se han hecho en Argentina, muestran que aquellos partidos que han tenido más dinero y más oportunidad de tener presencia en los medios de comunicación son a su vez los que más votos se terminan llevando. Es decir, hemos encontrado en reiteradas ocasiones una relación directa entre presencia en los medios de comunicación y caudal electoral. Entonces, claro, partir de situaciones de inequidad es bastante complicado, porque hay partidos que siempre van a venir de atrás en esta pelea. Exactamente, ya tienen una desventaja, por así decirlo. Sumado a otra desventaja muy grande que hay, insisto, en el caso de Argentina, que es que el partido gobernante normalmente en épocas de campaña electoral utiliza su espacio como cualquier otro partido, pero además hace propaganda gubernamental. ¿no? Ahorita entonces, vamos a hablar de las reglas en México sobre ese tema. Hay toda una discusión sobre ese tema también, porque quizás tienen el mismo espacio que otros partidos, pero resulta que ocupan muchísimo espacio con propaganda gubernamental. Entonces, hasta dónde la propaganda gubernamental no termina funcionando como propaganda electoral. Exacto. Estos temas en Costa Rica, el dinero, la entrada a medios de comunicación por un lado y el dinero gubernamental por el otro, que pues no es así como muy imparcial que digamos a veces, ¿no? Sí, es cierto. En el caso de Costa Rica, incluso estamos en un contexto actualmente en el que hay un llamado de la opinión pública a la austeridad en los partidos políticos. De hecho, actualmente estaría pasándose, que es bastante dinero en mi país, de una campaña de 32 millones de dólares aproximadamente a un financiamiento público de unos 70 millones de dólares. Este incremento no ha venido del todo bien en la opinión pública y es entendible claramente, y ha habido una serie de actitudes o de propuestas de algunos partidos de fijarse una cantidad de gasto menor, porque obviamente aquí hablamos tanto de ingreso como de gasto, como bien lo señalabas en un principio. Y el hecho de que también el uso que se haga del dinero sea el que realmente corresponda y que se oriente hacia gastos político-electorales que además le den valor agregado a la contienda política. Sí, que tengan un sentido, es decir, que se utilice el dinero para que yo como elector tenga la información suficiente para que pueda elegir. Nuestras reglas, Carlos, para el auditorio, el dinero de los gobiernos y medios de comunicación. Bueno, aquí también una medida muy importante, que hay que recordar, subsidio público. Tenemos un muy generoso subsidio público directo, el que hablábamos, pero también tenemos otra regla muy interesante. No somos pioneros en esto, nos precedieron por lo menos Chile, Brasil, Argentina, ya también adoptó un modelo similar y lo ha hecho también muy recientemente Ecuador. El acceso a los medios de comunicación, a los electrónicos, a la radio y a la televisión, se dé única y exclusivamente a través de tiempos que reciben de manera gratuita, tiempos oficiales que compra el Estado. Es exclusivo y por tanto hay una serie de restricciones o de prohibiciones tajantes en el caso de México para que haya compra de espacios publicitarios. En materia de publicidad, ese sería el esquema. Y solo dejarlo indicado, el tema de la equidad, desde luego que tiene que ver con la posibilidad de que el partido, el candidato que esté, el partido en el gobierno, el candidato que esté ejerciendo un cargo público. En México no tenemos reelección, pero sí claramente la posibilidad de que alguien que está detentando un cargo público pueda pasar a uno diferente, pueda ser
de alcalde puede aspirar a ser gobernador, en fin, hay una serie de combinaciones. Entonces, frente a esas, habría que desdoblar el tema de recursos, al menos en dos grandes dimensiones. Uno es el del gasto de publicidad, por supuesto, ese puede, se pueden diseñar una serie de mecanismos, en México también los tenemos muy rigurosos. Otro más complejo, más elusivo, en el que se está trabajando en México y en otros lugares, es ¿y qué se hace con el uso de los programas sociales? Ahí el asunto es más complejo, ahí empieza a ser, los deslindes, las diferencias, las definiciones son más complejas. Estás tocando un punto importante, es decir, existen en la región, en todos nuestros países, reglas. ¿Qué tanto los partidos políticos, sobre todo, Ronald, tú que estás al frente de un tribunal electoral, cumplen las reglas? Es decir, tenemos este juego, está la norma, pero encuentro la manera, por ejemplo, de acceder a medios de comunicación sin pagar, pero de pronto aparecen comerciales, inforeportajes, entrevistas mayúsculas, la manera de entrar por la vía, pues encontrándole la forma para evadir la norma, la ley. Sí, eso, bueno, a mí me parece muy interesante una cosa que decía Ronald antes, que es que todo este tipo de regulaciones que existen y que supuestamente son para mejorar el funcionamiento del sistema, tienen dos problemas. Por una parte, esto que decíamos de, como dice Carlos, en Argentina en este momento el espacio es público, no se puede comprar espacio, pero el gobierno utiliza estos espacios públicos durante las campañas para hacer propaganda. Por otra parte, encuentra la forma. Por otra parte, es cierto, aparecen los reportajes, los inforeportajes, todas estas cosas que quedan en esas áreas grises que no están reguladas, porque exactamente, quiso entrevistar al candidato, ¿verdad? Exactamente. Y por otra parte, me parece muy interesante lo que decía Ronald, que es mejora todo este dinero la calidad de la comunicación política, porque cuando empezábamos y estábamos viendo la encuesta con las personas de la calle, una señora decía, pero yo quisiera que esto se use para escuchar propuestas. Exacto. Yo quisiera que esto se utilice para que yo pueda saber mejor qué es lo que me están ofreciendo. Y en muchos casos lo que vemos es que se han puesto restricciones, se ha mejorado el dinero público que se les otorga a los partidos, pero no necesariamente ha mejorado en la misma proporción la comunicación política en términos de qué propuestas y la información que se les acerca a los ciudadanos. Incluso en México, esto que tú comentas es todo un tema de análisis y Carlos podrá hablarnos mucho al respecto. Utilizar el dinero, digamos, en contratar una cantidad de spots de a 30 segundos, ven, soy el mejor, vota por mí, punto, ¿no? Y la otra en campañas negativas. ¿Qué hacemos con estos temas? ¿En qué se gasta el dinero? ¿Funciona o no? Estos recursos. A ver, yo creo que eso también es relativo. Habrá ocasiones en que realmente el dinero pues hace un aporte a la democracia en general, y otras ocasiones en pues que la realidad es que el uso del dinero responde a asuntos que podrían parecer medianamente banales al menos. Por ejemplo. A ver, yo creo que hay una serie de destino de dinero a ideas o a la promoción de asuntos como producto y no como asuntos de fondo, me parece. Y creo que en eso deberíamos mejorar. Pero también hay que ser claro, la política es un campo de mucha creatividad, en la que pues también es obvio que la llegada al electorado para lograr su favor, pues también amerita una serie de estrategias, y entre esas me imagino estarán estas otras. Lo de la imagen, si la corbata, pagarle a estos asesores en materia de imagen, y qué pasa con el contenido, ¿no? Es un tema en Costa Rica también. Claro, sí. Y a ver, y yo creo que es un tema en cualquier lugar de la región. O sea, yo creo que todos esperaríamos tener a un votante informado, y para eso ocupamos transmitir la información útil. Pero repito, esto también hay que entenderlo dentro del contexto de lo político, ¿verdad? Lo que más prevalece en nuestros países es eso, dinero que se invierte en imagen, en parecer, digamos, una persona atractiva, en una cantidad de spots sin fondo, y en campañas negativas. ¿Así estamos ocupando el dinero desde tu punto de vista, Virginia? Sí, creo que hay mucha inversión en comunicación política, creo que hay mucha estrategia detrás de la comunicación política, es decir, nada de lo que se produce en comunicación política es azaroso o aleatorio, sino que todo, digamos, tiene sus tácticas y sus técnicas de producción, dependiendo cuál es el efecto que se espera conseguir en el electorado. Hay una herramienta que apareció a mediados del siglo XX que cambió las campañas electorales para siempre, que es la televisión, es decir, dada la brevedad del espacio, dado el poder de
las imágenes. Lo que tenemos a partir de la emergencia de la televisión son campañas mucho más centradas en activar intuiciones y emociones que en activar razonamientos y evaluaciones. Esto es un problema. Tampoco se puede pedir que un spot de 30 segundos un candidato cuente todo su plan de gobierno, digamos, es muy complejo. Las reglas de la tele son otras reglas. Son otras reglas. Que son de forma y las no reglas de de la fondo. brevedad, las reglas, exactamente. Y el tema de la campaña negativa es controvertido, porque, digamos, si la campaña negativa está dirigida solamente a atacar personalmente a un candidato, realmente es nociva, no tiene sentido y no aporta nada al debate democrático. Ahora, a veces cuando la campaña negativa lo que hace es comparar lo que hizo un partido y lo que hizo otro, bueno, quizás da más información que un simple anuncio en el cual un candidato dice, vótenme porque soy maravilloso, ¿no? Porque cuando hacemos anuncios positivos, lo único que mostramos es la mejor cara que tenemos, aquello que las razones por las cuales deberían votarnos. Mientras que la campaña negativa a veces trae a la deliberación pública, trae a la escena del debate público. Para que puedas comparar. Para que puedas comparar. Lo que es nocivo, sí, porque aparte produce un efecto de mucho desgaste y mucho cansancio en los votantes, es que los candidatos se estén agrediendo mutuamente nada más que sobre características personales o estén haciendo el vilipendio del otro sin ninguna sustancia. Sacar ¿no? algún trapo sucio del pasado. Eso desgasta mucho. Pero si la campaña negativa está centrada en argumentos de por qué uno sería mejor que otro o por qué en el pasado uno lo hizo mejor que otro, eso a veces trae temas y trae sustancia para al la debate. deliberación del propio elector. Exacto. Así es cierto, este señor tomó tal decisión. Y a veces es otro. más información que un anuncio positivo en el cual un candidato dice, bueno, vótenme, ¿no? Carlos, en México. No, a mí me parece que Virginia plantea un tema un ángulo muy interesante que solo lo dejo indicado por la pertinencia. Es decir, es un tema, el de estas campañas negativas, porque parece que mucho se ha satanizado, parece que todo lo que tiene que ver con una campaña negativa es por definición negativo para el proceso. Y no, creo que ya abre una ventana y dice, veámoslo con calma. Es cierto, hay matices, hay claroscuros, y ese me parece un ángulo muy interesante para analizar un tema que por definición es muy polémico. Voy a regresarme tantito porque es para centrar la atención en lo que es las ideas que han estado circulando a propósito de nuestro tema central. Yo lo plantearé en estos términos. Se ha avanzado mucho en regular el financiamiento, en regularlo. El control, es decir, el asegurar el cumplimiento de esas normas, ahí ya empezamos a observar déficits. Ahora, pero luego, ¿qué ocurre? Cuando se presenta esa información, aún vamos a ver que hay una obligación, una exigencia de que se rinda cuentas. Aquí hay que entrar, hay que seguir un poco la secuencia. ¿Qué sigue? Bueno, tiene que seguir que la autoridad, la que sea la competente, tenga atribuciones, capacidades y recursos para ejercer un conjunto de atribuciones que le permitan identificar oportunamente, de ser el caso, transgresiones, investigarlas, documentarlas cuando se activa una denuncia y, por supuesto, imponer sanciones que en la medida de lo posible inhiban su recurrencia. Y ahí ya hay un asunto complejo. Pero yo diría, ¿qué pasa con el dinero que se reporta? Primero, no siempre va por este proceso, es decir, no siempre se verifica. Yo estoy hablando de tendencias regionales. No siempre se verifica. Tampoco trasciende públicamente, pero cuando llega a trascender la información, los informes que presentan partidos, candidatos o terceros cuando tienen esa exigencia, no resisten la compulsa que les hace la sociedad o grupos específicos que se dedican a monitorear o a darle seguimiento a esta información. Y empiezan a decir, a ver, ustedes nos están diciendo que invirtieron, que gastaron tanto. Y un examen, un monitoreo relativamente riguroso, sobre todo de un gasto que es fácilmente auditable porque va dejando huella, que es el que se invierte en publicidad, no resisten la compulsa. Entonces aquí hay un problema serio, porque entonces, ¿qué se genera? Una percepción o de que la autoridad es ineficiente, o de que hay impunidad, o de que no se sancionan este tipo de conductas. Es todo un tema. El tema del dinero es un enorme desafío regional. De hecho, le preguntamos a nuestros universitarios, ¿cómo evitar que el dinero ilícito intervenga en las campañas políticas? Normalmente cuando empieza el tema de las campañas es cómo blindamos para que no entre dinero ilegal, dinero sucio. Vamos con los universitarios y regresamos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Que haya menos corrupción en el país, yo pienso, ¿no? Y pues yo creo que ya. Yo creo que debería de haber un mejor control, ¿no? En el manejo de ese dinero.
los contribuyentes. Que haya algún consenso ciudadano que esté monitoreando los asuntos financieros, no sé. Los ciudadanos no decimos nada, entonces yo creo que tenemos que tener, o debemos de afrontar más al gobierno. Es muy difícil eso, pues porque desde mi punto de vista todo está coludido. Pues siendo honesto, que siendo más transparentes, siendo más sinceros. Ser honestos con toda la situación, ¿no? No meter terceras personas a cosas que nada más son políticas. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Porque la conducta humana no tiene límites. Estamos de regreso, es muy interesante el tema. La pregunta es, ¿podemos regularlo todo, pararlo todo, monitorearlo todo, Ronald? Absolutamente que no. La experiencia a nivel regional y diría mundial nos dice que eso no se puede. O sea, no podemos ver a un órgano técnico de repente de fiscalización, de control, como un portero al que le tiran penales. O sea, no somos un ataja penales. Y menos si el que nos remata de repente es Messi y Ronaldo simultáneamente. Por supuesto. Es un poco más difícil cuando sucede de esa manera. No, cuando son 6, 7, 8 Ronaldos y Messis y demás y solamente un portero, correcto. Claro. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es incidir en aquella cultura de apego a la norma y lograr que los niveles de transparencia y de equidad se acerquen a niveles de mayor optimización, si se quiere. Pero que esto va a ser total y que el control es absoluto, no. Además, por una razón, el control no es un fin en sí mismo. El control busca un objetivo superior, es robustecer la democracia, es lograr mayores niveles de transparencia, es lograr mayores niveles de equidad. Y yo creo que esa es la parte en la que donde debemos abocar con más fuerza. Pero creo que hay un tema que trajo Ronald a la mesa que es muy interesante, que es, hay un tema de cultura cívica también. Hablo por Argentina, pero en realidad nosotros hace poquito hicimos una encuesta de opinión pública en la que le preguntábamos a la gente acerca de la corrupción, pero no de los otros, sino de la propia, ¿no? Es decir, si usted una vez en la vida tuviera la oportunidad de cometer un acto de corrupción que no perjudicara a nadie en particular, pero usted lo beneficiara enormemente, ¿lo cometería? Más del 40% de las personas dijeron que sí. Esto es grave, digamos, porque las personas se desdoblan, es decir, tenemos una sociedad civil que reconoce o se autorreconoce corrupta, que no se le puede pagar un soborno a alguien para obtener algo o para liberarse una multa de tránsito o para lo que fuere, pero al mismo tiempo pretenden que la clase política sea intachable. Y el problema es que la clase política sale de la sociedad civil, es decir, no viene de Marte, digamos, no bajó de un plato volador y son otros ciudadanos que vinieron. De la sociedad, ¿no? Es parte de la sociedad que trabaja en puestos políticos y que son funcionarios públicos. Entonces creo que hay un tema enorme también de concientización respecto de las normas en todos los niveles sociales, no solamente en el tema político. De verdad que un poco como ciudadanos estamos obviando la responsabilidad como ciudadana y le estamos diciendo, no, la responsabilidad es tuya, partido político. Es de ustedes y organismos, fiscalicen organismos. Y un poco me pongo en el anonimato. Exacto. Y yo como ciudadano no tengo nada que ver. Pero usted es tremendo. No es así, ¿no? Eso nos complejiza un poquito más la ecuación todavía. Es decir, vamos, porque la apuesta mucho es, vamos, construyamos esta ciudadanía, esta cultura cívica, pero hay evidencia, y yo he visto todavía estudios en ese terreno, no es mi especialidad, pero incursiono han hecho algunos experimentos controlados con estudiantes en universidades como Harvard. A propósito de la posibilidad que se tiene un individuo, imagínate un estudiante universitario de posgrado de la mejor universidad con toda una serie de problemas resueltos, con un futuro brillante, y ante un experimento controlado sobre la posibilidad de que incurra en prácticas corruptas, así sean pequeñas, se están documentando, incurren. ¿Y por qué es que tenemos el gen de manera natural? Ahí ya se me va. Cuando le preguntábamos a la gente por qué creían que los políticos eran corruptos, las personas daban una respuesta muy simple y decían, porque pueden. O sea, si nosotros pudiéramos también seguramente lo haríamos, porque pueden. Existe esta noción de que quien tiene la posibilidad de abusar de algo o de utilizar o de mal utilizar, porque pueden, porque tienen el poder de hacerlo. Es decir, lo que la gente percibe que diferencia al ciudadano común del político en términos de su rango de corrupción es que el funcionario o el político tiene acceso a muchas otras cosas, puede mucho más de lo que podemos los ciudadanos de a pie, ¿no? Sabes que un amigo historiador, José Herrera,
me comentaba esto del tema de la corrupción porque él vivió muchos años en Canadá y me decía, bueno, pero ¿por qué los canadienses no pueden corromper a la policía? Bueno, porque hacen un cálculo muy rápido. ¿Qué me va a salir más caro? ¿Ir a pagar al banco la multa o intentar corromper al policía? Bueno, mejor lo del banco, porque el tema de la policía es, él gana muy, muy bien, mi dinerito no le va a cambiar la vida. Segundo, me va a detener, se va a quedar con mi coche y voy a tener que invertir en abogado para enfrentar el proceso por intento de soborno. Sacar mi coche me va a salir en no sé cuántos miles de dólares y al final de cuentas voy a tener que pagar la multa. Y como me sale muy caro, mejor voy al banco. Entonces, esta reflexión que tú dices es, lo hago porque puedo hacerlo, tiene que ver también con el poder. Pero el poder que tenemos como ciudadanos y el poder de la autoridad, es decir, si encontramos la forma, lo hacemos. Y no es cuestión de reglas necesariamente, es un asunto de cultura. De repente hay un componente representativo en la parte de la cultura, bueno, pero también lo cierto es que esta parte, resolverla no sería sencillo, ¿no? Y se nos vuelve un poco etérea. Y es aquí donde tienen que emerger necesariamente contenciones para las conductas que no sean apropiadas. Y precisamente es donde la parte de control y ejercicio de fiscalización en financiamiento público o privado, pues también tiene que brindar algunos resultados importantes. Muy bien, pues vamos a nuestra segunda parte del reportaje. Sexta Jornada Interamericana Electoral. ¿En qué consiste? ¿Qué está buscando la región? ¿Sobre qué temas se está discutiendo? ¿Y qué respuestas se está encontrando? Vamos al reportaje, regresamos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Conscientes de los riesgos que esta situación entraña, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, el Instituto Federal Electoral de México y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral han sumado esfuerzos para organizar una vez más la Jornada Interamericana Electoral. En esta sexta ocasión se abordará como tema principal el financiamiento de partidos y campañas electorales, situación actual, retos y perspectivas. Expertos de América Latina y el Caribe debatirán del 9 al 13 de septiembre sobre las modalidades, avances y retos del financiamiento de los partidos y las campañas. Serán 5 días de reflexión sobre la regulación, instrumentos de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia del financiamiento de partidos y campañas, así como un espacio fundamental para analizar la lógica e implicaciones de las campañas negativas. Las jornadas brindarán herramientas técnicas y concretas para introducir cambios y mejoras en los regímenes democráticos de la región. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Este tipo de eventos permite un gran acopio y sobre todo transferencia de información entre aquellos compañeros que de una u otra manera a nivel latinoamericano estamos relacionados con el tema del financiamiento del partido político. Sin duda alguna, además, un tema que da lugar a una legislación que ya desde Duverger lo ha señalado, refiere a una legislación inacabada. Hay que trabajarla, las experiencias que vive cada país permiten retroalimentar lo que viven otras naciones hermanas. No nos sentimos solos, sentimos que todos los países estamos enfrentando una problemática similar y nos ayuda a conocer realidades que son similares o diferentes, nos ayuda a pensar mejor nuestra propia realidad. Nos permite crecer en cuanto a los controles, la falta de controles, si estamos bien apuntados en cuanto al camino que estamos tomando en nuestro país, nos permite ver otras posibilidades, o sea que nos permite ver una visión global más que la provincial, que es la que tenemos todos los días. Derivado de la discusión que se dé del aporte que nos den los especialistas, pues lo que se pretende es llevar ideas, llevar propuestas que sean reales, legítimas. No solo, sabemos que muchas veces depende del ámbito legislativo que está fuera del alcance muchas veces de los órganos electorales como tal, pero hay muchas propuestas técnicas que pueden ayudar a la autoridad electoral a hacer propuestas firmes en el sentido o en el avance de su calidad que tienen de proponer iniciativas para la legislación guatemalteca. Voces de la Democracia, @ife.org.mx.
Le presentamos primero a Ronald, que bueno, se encuentra aquí en el estudio con nosotros, después a Marcelo Rubio de Uruguay y a Giovanni Rodríguez de Guatemala. Permítame comentarle rápidamente al auditorio sobre las jornadas interamericanas electorales. Surgen de la iniciativa de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en colaboración con el Instituto Federal Electoral de México y con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Esto ocurrió a partir del 2008. En esta presente jornada que se está llevando a cabo en estos días, el tema central es el financiamiento de partidos y campañas electorales, la situación actual, los retos y las perspectivas. ¿Cómo encuentra la región? Si no un modelo para todos, es imposible, tenemos experiencias distintas, sí compartir ideas, reflexiones y que cada país se lleve algo. Platíquenos sobre esta experiencia, la sexta jornada interamericana. Ronald. Marianela, en los 2 días ya completos que tengo de estar participando en la jornada, realmente ha sido muy enriquecedor. Los temas a los que referís, lo que son los modelos de financiamiento, lo que tiene que ver con desafíos, con límites, con alcance, el compartir en reuniones de trabajo entre compañeros, en sesiones de trabajo, pues nos permite, creo que a todos, ampliar el panorama que tenemos de la visión respecto del financiamiento. La experiencia que tiene Carlos, la experiencia que tenga Virginia, la experiencia de cada uno de los países sumados, viene a generar sin duda alguna una potenciación para poder enfrentar y llegar a cada quien a su lugar, a su país, y creo que visualizar opciones, posibilidades de mejora, robustecimientos a la legislación y, ¿por qué no?, también identificar que en algunas zonas hay partes que están fuertes dentro de cada uno de los países. Sí, es verdad. Incluso este tema fue tan importante, Carlos, que en la pasada había un par de temas a discutir. Ahora fue sola y exclusivamente el tema del financiamiento de partidos y campañas electorales, el asunto que se discutió por la relevancia que tiene. Exacto. Aquí se cambió el formato a diferencia de las ediciones precedentes. Se dijo, si el propósito es intercambiar conocimientos y experiencias entre los representantes de los organismos electorales que trabajan cotidianamente, que enfrentan, que tienen la responsabilidad de hacer frente a estos retos, de instrumentar los dispositivos que se han diseñado, bueno, y si se quiere hacer verdaderamente con rigor y a profundidad, focalicémoslo, concentrémonos en eso. Es un tema muy complejo, tiene muchas aristas. En la agenda se diseñó de tal forma que permitiera abordar esos distintos eslabones de un proceso muy complejo. Creo que ahí radica la importancia. Y a veces el objetivo también apunta a algo que le precede y que es esencial. Tener un concepto, una visión común de un determinado fenómeno, porque con frecuencia ocurre o que lo vemos desde una perspectiva limitada o distinta. Entonces aquí se trata de generar una visión amplia, común, articulada hasta donde sea posible, y a veces incluso unificar la forma en que entendemos determinada función. Ronald nos acompañó hace un par de años para una reunión un poquito más pequeña, pero también con responsables de las áreas de financiamiento y de fiscalización, y aquella ocasión sosteníamos, si logramos que todos entendamos por lo menos, o lleguemos a qué significa controlar o fiscalizar el recurso, habremos logrado un importante avance, porque en un principio lo podemos entender, incluso representantes de una misma autoridad, entenderlo de manera distinta. Para mí era recibir un informe y sellarlo y archivarlo, por simplificar un poco. Para alguien es, no, yo tengo que llevar a cabo una minuciosa labor de investigación y de verificación. El otro diría, no, yo solo hasta que me lo entregan y al final del proceso y ya en la calma, después de que ha pasado toda el proceso electoral en sí mismo, lo hago con calma, lo reviso. Entonces había distintas. Es decir, unificar criterios frente a problemas comunes. Sí, por lo menos entenderlo, de qué estamos hablando realmente, el control o ¿de qué estamos hablando? E incluso potenciar. La experiencia de la que habla Carlos hace 2 años dio lugar a que de una manera muy generosa el IFE le permitiera una pasantía de funcionarios del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones de mi país, de Costa Rica, y eso dio lugar
al establecimiento de técnicas en materia de fiscalización que recientemente han venido a dar resultados, se los he comunicado a Carlos, y que realmente vienen a favorecer sustancialmente, Marianela, sustancialmente lo que ha sido la labor que nosotros hemos desarrollado. Y le hablo de una democracia las herramientas. De muchas décadas, ¿verdad? De prácticamente una centena, ¿verdad? Pero sí, este tipo de experiencias se derivan realmente valiosísimas. ¿Cuál es tu experiencia en esta jornada, Virginia? Yo me acabo de bajar de un avión, acabo de llegar. Sí, estoy participando hoy y mañana. En realidad yo soy la nota distinta en la jornada, porque no vengo a hablar de financiación de partidos, sino más que nada centrarme en aspectos de la comunicación política, pero que también están relacionados de un modo u otro con el control, la transparencia y la financiación. Ese es el punto. Hoy más que nunca la sociedad exige esto que tú mencionas, rendición de cuentas, transparencia. De hecho, en México, ahora que estamos discutiendo la ley de transparencia y que se encuentra hoy en el Senado, pero en Cámara de Diputados se aprobó una reforma, partidos políticos como sujetos de transparencia, sujetos obligados. Esto no estaba así, de hecho está en el Senado discutiéndose. ¿Cómo observas tú desde tu experiencia la llegada de estos tres temas a la mesa y que la autoridad electoral intenta también encontrar fórmulas para responderle a la sociedad? Transparencia, rendición de cuentas, fiscalización. Creo que son tres temas fundamentales. Creo que como bien decían Ronald y Carlos, es importante compartir experiencias porque tal cual la forma de definir el problema ha sido distinta en todos los países y los mecanismos que se han implementado. Definir no es solamente un problema de definiciones, es un problema de que según como yo defino un problema, son las herramientas que diseño para solucionarlo, ¿no? Entonces el tema de las definiciones es muy importante. Creo que igual, más allá de las diferencias, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, que es que se requería, aún en democracias centenarias, la nuestra no tiene tanta trayectoria, pero bueno, se requería ampliar los procesos de transparencia, mejorar los procesos de fiscalización, y creo que es un enorme esfuerzo que se está haciendo. También, como decíamos recién, es una fantasía pensar que se va a poder controlar todo o pensar que se va a poder regular todo, pero sí creo que se ha avanzado muchísimo y que este tipo de encuentros son los que permiten que aprendamos, ¿no?, de las experiencias de cada país y que tomemos lo mejor que se pueda para potenciar estos procesos que son realmente muy complejos y muy difíciles, porque son muchos actores involucrados en simultáneo. Sí, los Messis, los Ronaldos. ¿Cómo, de qué realidad estamos partiendo en la reflexión, Carlos, ahora en esta jornada, para poder entender nuestra perspectiva, nuestros desafíos? Bueno, de la centralidad que tiene el tema del financiamiento en la calidad de la democracia. Es decir, ese es el elemento central. Luego, ¿cuáles son? Nuestras realidades son muy heterogéneas. Esta jornada tiene además la virtud de integrar a organismos electorales de todo el continente. Con frecuencia nos referimos a América Latina. ¿Quiénes están participando? Ahorita tenemos representantes, si no mal recuerdo, de 22 países y de un poco más de organismos electorales, porque hay que recordar que como en México hay algunos que tienen un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional. Tenemos 28 participantes, más o menos 22 países representados, la mayoría de América Latina y una muestra interesante representativa de países del Caribe. Si abrimos todavía, con frecuencia muchas de nuestras referencias, yo lo asumo, tienen que ver con América Latina, pero el Caribe también no solo forma parte del hemisferio, también se ha sumado con entusiasmo y con interés, con una particularidad. En América Latina tenemos un mosaico muy heterogéneo. Si nosotros tratáramos de abrir un poco cuál es el parámetro dentro de lo que se mueve, tenemos sistemas altamente regulados. Yo señalaría a Argentina, a México, a Brasil, muchas reglas, Ecuador, con un buen conjunto de... Y tenemos otro donde apenas empiezan a ensayar sus primeras regulaciones. En América Latina, Paraguay y El Salvador muy recientemente, estoy hablando del último año, adoptaron algunas reformas en materia de control del financiamiento. Tampoco el financiamiento público está generalizado. Aquí hay fenómenos que ya vistos en detalle conviene diferenciar. Pero el Caribe viene primero de una, no solo hablamos lingüísticamente, viene de una forma de gobierno que nos resulta
distinta a la que se practica. Ellos son básicamente regímenes parlamentarios. Entonces, los problemas que se plantean, no necesariamente en el financiamiento, sino en su mundo electoral, son distintos, son otra tradición. Allá no hay tradición de controlar. Pero están llegando también al convencimiento de que los problemas se globalizan. Pueden tener matices, impactos diferenciados. Algunos no se ubican en las rutas estratégicas de por dónde deben de fluir los recursos, pero bueno, aún jugando un papel periférico en algunos problemas, los impactan, están siendo conscientes de esa necesidad. Y solo recuerdo aquí, hace poco tuvimos oportunidad de tener una conversación con un representante de la autoridad electoral diferente en Holanda. Y nos llamaba la atención y nos decía que ellos empezaban a enfrentar presiones al seno de la comunidad, ya sé que es la Unión Europea, pero de la comunidad, hablando más no de la formalidad, sino en términos de recomendaciones para empezar a imponerle regulaciones más estrictas y a controlar el financiamiento de la política. O sea, endurecer las reglas. Exacto, no, adoptar incluso en ocasiones. Ellos no tienen necesariamente, ellos no tienen ni siquiera para ellos el concepto que nosotros es común de un organismo que más allá de sus características o sus atributos, regule las elecciones para ellos. Allá las elecciones son un asunto estrictamente administrativo y que con frecuencia dependencias del propio gobierno a nivel central o descentralizado ejercen. ¿De qué se trata? De que ahí sí imprimir unas listas, acercar para ellos una en mesa. Es poner norma en donde no la hay. Pero ahora ya ven que hay un problema serio con el financiamiento. Y entonces empiezan y dicen, bueno, la primera que les llama es, bueno, ya empezamos primero a tener un contexto de exigencia al interior de nuestras propias instituciones, de que adoptemos regulación. Y la segunda, el primer reto que van a enfrentar, bueno, ¿y quién va a ser la instancia encargada? Porque nuestras autoridades electorales, bueno, no tenemos comisiones, ni tribunales, ni institutos, una instancia permanente, autónoma, especializada. No, entonces allá empiezan regulaciones y luego cómo, quién. Entonces allá enfrentarían incluso el reto de pensar la construcción de autoridades, de entes que se encarguen de todo eso. Una realidad muy distinta, como tú planteas. Pero un fenómeno común. Claro, de Argentina y de México tenemos la regla de la regla de la regla. En tu experiencia, lo que tú te llevarías, antes de arribar a la conclusión, Ronald, es, ¿necesita Costa Rica nuevas reglas, más reglas de las que tiene? ¿Cuál es como tu visión sobre esta experiencia en esta jornada? ¿Qué necesita Costa Rica? Es una valoración integral. Yo creo, y tomo las palabras de doña Delia Ferreira, aquí hay que repensar las verdades asumidas. Hay que revisar, hay que ver en qué asuntos hay que modificar en lo que ya existe. Y no me cabe duda que hay asuntos interesantes. Te voy a citar dos casos. En el caso de México, lo que tiene que ver con la eliminación del secreto bancario y del secreto fiscal para efectos de generar fiscalización por parte del órgano técnico del IFE. En eso, pues, don Alfredo Cristalinas ha realizado una gran labor y bueno, es parte de las inquietudes que uno se lleva y que claramente podrían mejorar la calidad de los insumos, y no solo la calidad, la posibilidad de contar con algunos de esos insumos a la hora de hacer el análisis y el ejercicio de control. Vamos, no fácil. A ver, Virginia, manera de conclusión, el impacto que tienen estos temas en la calidad de nuestra democracia. Al final de cuentas, lo que quiere el ciudadano es que la democracia funcione, que una serie de personas que llegaron ahí a través de su voto discutan sus problemas y los resuelvan. Eso es lo que el ciudadano quiere. Absolutamente. Y todo lo demás que está en la mesa, claro, necesita autoridades que pongan reglas y demás. Pero estos temas y su impacto en la calidad de la democracia en la región. Bueno, yo coincido con lo que decía Carlos recién, que si este encuentro tiene una finalidad y es interesante estudiar el tema del financiamiento en general, es porque en definitiva repercute en algo que nos afecta todos los días, que es la calidad de nuestra democracia. Creo que a veces estos temas son temas muy complejos y muy abstractos que son difíciles de entender para el ciudadano, esa abstracción que llamamos ciudadano promedio, que quizás no tiene un alto interés en la política o que quizás no se haya dedicado a estudiar en profundidad estas cosas que para nosotros son cotidianas, ¿no? Pero su idea es, usan mucho dinero, que a final de cuentas no me beneficia mucho. Yo lo que encuentro es que por una parte creen que usan mucho dinero, que por otra parte esto no redunda en una mejora de su calidad de vida diaria y que por otra parte sienten que hay una diferencia entre lo que los políticos se ocupan de
ellos durante las campañas electorales y cómo se desocupan o desentienden de ellos una vez que llegan al poder. Es decir, esta diferenciación es muy importante. Muchísima gente dice, yo creo que a los políticos lo único que les interesa es mi voto y que una vez que están gobernando se olvidan de mí, ¿no? Entonces, es un problema regional. Claro, entonces el tema de las campañas electorales es complicado porque la gente ve que hay muchísimas necesidades que no están satisfechas o cosas de infraestructura que se podrían mejorar, sin embargo hay mucho dinero público que va a las campañas. Todos nosotros entendemos que esto tiene un sentido porque vemos concretamente la relación entre las campañas y el efecto que esto puede tener, pero muchas veces el ciudadano esto no lo percibe y lo que siente es que al final este es un dinero que los políticos usan para obtener una posición de poder o para perpetuarse en el poder para beneficio propio, digamos, y no en realidad porque estén buscando hacer una mejora en nuestras democracias. Hay un problema de percepción pública muy serio en esto. Tu conclusión, yo Carlos. Diría, la importancia y la utilidad de esfuerzos como el que en esta ocasión nos están congregando en la jornada interamericana. Sí, volver al principio, es un tema complejo, es un tema elusivo, es un tema natural, en alguna medida siempre abierto a evoluciones y a continuos desarrollos. Tomando en cuenta, Carlos, perdón, que México tiene la regla de la regla de la regla. Ya no nos imaginamos qué más puede inventarse México. Eso valdría la pena revisarlo. Aquí parece que hay una compulsión. Parece que se identifica un problema y la solución es regularlo, restringirlo. Vamos, yo creo que hay que repensar muchas cosas. Lo decía bien Delia en el seminario, otra especialista que nos ha acompañado, que también ha hecho unas propuestas muy interesantes, lo subrayó Ron, hay que repensar muchos de esto. Y también un poco hacer un alto y decir, a ver, ¿realmente es por esta vía por la que estamos resolviendo? Hoy ya tenemos la compulsión que se empieza a ver en la región, es la de la irrupción, no lo estamos tratando apenas periféricamente, ya debería ser motivo de reflexión el tema de los medios sociales, ya no solo el de los medios electrónicos. Exacto. Y la primera pregunta, y de veras hay que porque hay voces que quieren que se regule también eso. Se puede, la otra pregunta sería, ya no se quiere, se puede es humano regular. Pero subrayar la importancia de un foro como este es sí tratar de tener visiones comunes, visiones articuladas, pero sobre todo de encontrar espacios de colaboración. Esto se traduce al final, están reunidas personas cuyo trabajo cotidiano, insisto, es esto. Entonces, al compartir experiencias, conocimientos, se pueden realmente contribuir en última instancia a hacer un poquito un granito de arena en esto que es, yo decía, es una ecuación muy compleja y a medida que uno empieza a incorporar en esa ecuación otros ingredientes que ya no están en el entorno inmediato tan visible, requiere reflexión, pero también trabajo concertado, ¿no? Muy bien, para saber más les doy algunas referencias: www.ife.org.mx, www.idea.int, www.oea.org. Una reflexión final, Ronald, sobre tus expectativas de la jornada. En realidad, las expectativas son... Si la jornada hubiera terminado ayer, ya estarían satisfechas. A ver, tengo algo muy claro, ha sido panelistas de altísimo nivel, el aprendizaje y la retroalimentación, el compartir, hacer el acopio de conocimientos, el traslado de conocimientos ha sido bárbaro. Realmente uno queda muy agradecido con la organización. Y pues bien, más bien también, al igual me sumo a la idea de Carlos, es aportar un grano de arena. Y aportar un grano de arena no para el grupo que está allí, para las democracias latinoamericanas. Así es. Hace propósito final. hace 20 años estábamos luchando por tener democracias. Hoy tenemos un continente básicamente de regímenes democráticos, entonces pues demos los pasos siguientes para robustecerla. Y me parece que necesariamente, por mucho que a veces puedan haber discrepancias, se requiere fortalecer a los partidos políticos, porque sin ellos no entiendo democracia sin existencia no hay de partidos juego. políticos. Virginia García, de la Universidad de Belgrano, Argentina, experta en comunicación política. Muchas gracias, Virginia, por estar aquí. Ronald Chacón, director de Auditoría del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica. Ronald, muchísimas gracias. Para servirle. Carlos Navarro, director de Estudios Internacionales del Instituto Federal Electoral. Gracias, Carlos. Al contrario, un gusto, y seguramente coincidiremos en que este programa, que duró solo 5 minutos, nos gustaría que pudiera realmente durar una hora y media. Un tema apasionante. Le tendremos más noticias porque faltan 2 días para que finalice la jornada. Gracias a usted sobre todo por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.